¿Qué tal, apreciados estudiantes? Les doy la bienvenida a su curso de Teoría de la Constitución. En esta ocasión, como lo pudieron haber visto en el título del video, nos corresponde analizar las unidades 10 y 11, conforme al orden marcado por nuestro programa de estudios, al cual pasamos sin dilación alguna. Unidad 10. Formas de Estado. 10.1. Concepto y clasificación de las formas de Estado. En este primer punto debo precisar que existe en nuestra doctrina un abundante material, sobre todo relacionando el concepto de Estado y de gobierno. Primeramente debemos dejar bien claro que las formas de Estado difieren de las formas de gobierno. En cuanto a las primeras entendemos la manera en que se estructura políticamente un Estado, mientras que las formas de gobierno refieren a la administración de ese Estado, esto es, a la manera en que se constituyen sus órganos, por lo cual muchas veces podemos encontrar la combinación de ambos y en muchas ocasiones la confusión entre uno y otro. Debemos apreciar el concepto Estado como un todo, con los diversos elementos que lo integran, es decir, en el concepto clásico, una sociedad permanentemente establecida con un orden jurídico, en un determinado territorio, con un gobierno que pretende la realización de los valores sociales, individuales, intelectuales y materiales de sus componentes. Y debemos entender al gobierno como el poder público. Por tanto, conceptualicemos a las formas de Estado, siguiendo a Luis Pizarro, como a las distintas configuraciones que una nación puede asumir, no por la estructura y engranaje de los órganos soberanos, sino por la división o desplazamiento de sus competencias. Entiéndase, la concentración o dispersión de sus facultades. Tradicionalmente se acepta dividir a las formas del Estado en dos grandes grupos: estados centralizados, simples o unitarios, en los que existe una sola soberanía, porque hay una sola población, un solo territorio. Sus instituciones de gobierno constituyen un solo centro de imputación política, de tal manera que todos los ciudadanos están sujetos a una sola institución de autoridad, a un solo régimen competencial constitucional y a un orden jurídico común para todos. El Estado compuesto o complejo se crea con la unión de un conjunto de estados. Entiéndase que un estado se forma a su vez por otros estados menores. En consecuencia, el poder público tiene una triple manifestación por cada estado menor. Algunos autores, como Andrés Harding, insisten en admitir una tercera forma de estado, a la que llaman estados complejos, tales como las uniones reales, uniones personales o uniones de estado, e incluso confederaciones, razón por la cual se incluyen en nuestro programa, aunque es evidente que pueden formar parte del segundo grupo sin problema alguno. 10.2. Estados unitarios o centralistas. 10.2.1. Concepto y características. Un estado unitario es aquel que tiene un único nivel de gobierno nacional centralizado, de tal manera que sus instituciones de gobierno constituyen un solo centro de imputación política. Regularmente el poder legislativo, judicial y ejecutivo o administrativo pertenecen a una sola instancia e incluso a un solo titular. Decir que el ejercicio del poder público implica señalar que existirá un poder central de donde emanan las decisiones políticas del Estado y por tanto habrá una sola esfera competencial en todo el Estado. Se definen como características del Estado unitario: número 1, que posee centralización política. Número 2, existe homogeneidad del poder. Número 3, sus órganos regionales o territoriales pueden gozar de cierta autonomía funcional, pero no de una autonomía política real. Esto nos lleva a comentar que en los estados unitarios se pueden dividir dos o más regiones que se autogobiernen, pero a diferencia de un estado compuesto, la autonomía de sus regiones con autogobierno tan solo es tolerada por el gobierno central, que puede revertirlo unilateralmente. Además, las regiones de autogobierno se suelen crear mediante procesos de desconcentración, donde un estado previamente centralista concede autonomía
a regiones que anteriormente habían sido totalmente subordinadas. 10.3 Estados compuestos. 10.3.1 Concepto e importancia. Opuesto al Estado unitario, la idea de estados compuestos implica unión, acuerdo o suma de entidades, aunque propiamente al referirnos a estados compuestos, la idea que llega a nuestra mente es la federación, es decir, el estado formado por la reunión de varias entidades territoriales, también llamado Estado federal o República federal. El estado compuesto implica una colectividad divisible en partes internas, merecedoras cada una de ellas de denominarse a su vez estados, y estas comunidades internas se encuentran unidas por un lazo de comunidad. Regularmente las federaciones se constituyen sobre un acuerdo original entre estados soberanos, los cuales no suelen tener derecho a separarse unilateralmente. 10.3.2 Uniones reales y personales. Podremos conceptualizarlas como antecedente de los estados compuestos, que surgen en el tiempo en que los territorios monárquicos se fusionaban por acuerdo o dominio bajo la potestad de un solo rey o monarca, en consecuencia de un mismo gobierno. Así, la unión personal permite a dos territorios compartir al monarca y también une el ejercicio del poder. En las uniones reales la unión no es total. Hay aspectos de independencia en algunas ramas gubernamentales y de manera especial en la parte legislativa. Estas uniones obedecen a un fenómeno histórico monárquico, dinástico tanto europeo como de organizaciones monárquicas del mundo. Debemos destacar que por costumbre, aun cuando el gobierno lo ejerce un mismo monarca, tradicionalmente se mantienen los dos gobiernos regidos bajo un pacto de unificación. No obstante, prevalece la autonomía entre ambos territorios. 10.3.3 Confederación. La confederación puede abordarse desde dos sentidos totalmente opuestos. En el primero se puede apreciar como una unión de facto, precursor de la forma de federación, y en otro sentido, algunos autores le dan el carácter de algo superior a la federación, aunque debemos aclarar que cualquiera de los dos sentidos ha dejado de tener validez en nuestro mundo contemporáneo. Ejemplo de la primera acepción, tenemos a los estados llamados confederados, que dan origen a los Estados Unidos de América. Igualmente puede citarse a la Confederación del Reino en Europa o la Liga Hanseática en el Sacro Imperio Romano. En el segundo significado, la confederación tiene como base un pacto interestatal o internacional para cooperar en determinado tipo de actividades o de materias, pero conservando su soberanía, distinguiéndose porque sus normas se aplican a los estados y los únicos que aplican las normas directamente a los individuos son cada uno de los estados integrantes de la confederación, del cual ponemos como ejemplo a la desaparecida URSS. Actualmente ya no se habla de confederaciones, sino de comunidades económicas con características distintas, pero de mayor impacto en la vida de los estados contemporáneos. Unidad 11. Federalismo como forma de Estado. 11.1. Tesis explicativa del federalismo. Este tema lo vamos a iniciar señalando que la palabra federación procede del latín fedus y significa pacto o unión, y con ella identificamos al Estado conformado por la reunión de varias entidades territoriales. Para Tocqueville, el federalismo involucra la unión de Estados soberanos. Por su parte, Karl Lurie y Seidel consideran que propicia una nueva entidad que engloba a los estados que la conforman. Hans Kelsen afirma que hablar de federalismo es aludir a una descentralización acentuada, no únicamente administrativa, sino también jurídico-política. Señala que entre más atribuciones se dan a las entidades federativas, más importantes van a ser, y en ellos el poder estará más descentralizado. Reconoce como elementos del Estado federal: 1. La Constitución es la que valida la unión del Estado. 2. En la cúspide del orden legal se encuentra la norma suprema. 3. Existe la personificación de la propia Constitución. Le están subordinados al primer orden el orden jurídico federal y el orden jurídico de las entidades federativas. La Constitución divide la competencia entre la Federación y las entidades federativas, y estas esferas son órdenes parciales e indelegables. Jelinek considera que en el Estado federal la nación es la única soberana y que por ello los Estados miembros tienen ciertos límites a su libertad de acción. 11.2.
surgimiento del federalismo en Estados Unidos de América. Las llamadas colonias inglesas, que se habían asentado en el norte del continente americano, gozaban de gran autonomía a pesar de estar subordinadas a la corona británica. Esto es, su organización política interna se encontraba muy evolucionada, pero entendieron que para lograr ser independientes era necesario unirse y, fortalecida su alianza, hacer un frente común ante Inglaterra. Este proceso revolucionario de América del Norte era la respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso Jorge III, rey de Inglaterra, propiciando en 1765 el primer Congreso Intercontinental, donde se habla de una unión entre las colonias, y fueron ellas las que defendieron a Massachusetts cuando las fuerzas inglesas quisieron reprimir un brote de rebeldía. Luego, el 5 de septiembre de 1774, se reúnen en Filadelfia los delegados de las colonias para formar el Congreso Continental con la clara intención de fundar un nuevo país, planteándose la necesidad de una constitución que estuviera por encima de todas las colonias. Posteriormente, en los trabajos legislativos del Segundo Congreso Continental, que se reunió el 10 de mayo de 1775, se formula la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. El Consejo del Congreso pretendía que las colonias se constituyeran en estados con un proyecto de confederación en vistas de una unión perpetua. Finalmente, en mayo de 1787, se reunieron en el Palacio del Estado de Filadelfia los representantes de las colonias para enmendar los artículos de la Confederación a fin de darse una genuina Constitución Federal, la gran creación con carácter novedoso de este sistema es la implementación de un Estado federal que creaba ese nivel superior llamado gobierno federal y al mismo tiempo le otorgaba un gobierno propio a cada entidad federal. 11.3. Adopción y características del federalismo en México. Luego de conocer que el Estado federal es propiamente una invención estadounidense, disertaremos sobre la existencia o inexistencia del federalismo en nuestro país, sobre todo al dejar bien claro que federalismo tiene como origen la palabra fedus, que significa unión, lo que implica que para unir cualquier cosa de que se trate, originalmente debe estar separada, como las colonias americanas. Y en el caso de nuestro país, antes de la independencia se tenía una gran extensión territorial conocida como la Nueva España. Ahora bien, es innegable que gran parte del contenido constitucional mexicano ha tenido inspiración en la ley fundamental de los Estados Unidos y que nuestro sistema ha adoptado el federalismo. Debemos decir que es un federalismo con elementos propios explicado por nuestro desarrollo histórico, aunque algunos autores le pueden llamar federalismo artificial. Encontraremos elementos que inspiraron en la Constitución de Cádiz de 1812 la idea del federalismo, lo mismo que los documentos de Ignacio López Rayón, la Constitución de Apatzingán y sin duda alguna la lucha de ideologías de los liberales y los conservadores, puesto que los liberales se hallaban identificados con la fórmula federalista, mientras que los conservadores se inclinaban por el centralismo. Desde el Plan de Casamata de 1822 hasta la reunión del Congreso General del 5 de noviembre de 1823, existía una fuerte presión en favor de la idea federalista. Así que, formalmente se instituye en nuestro país el federalismo en la Constitución de 1824, con sus diversas alteraciones por parte de los conservadores durante el periodo siguiente a esta Constitución y hasta 1847, cuando se restablece el federalismo, se revive la tesis de la Constitución de 1824 y más tarde, en la Constitución de 1857, se establece un federalismo técnicamente mucho más avanzado. Así las cosas, en nuestro actual artículo 40 se recoge la expresión general de nuestra forma de Estado federal al señalar que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 11.4. La distribución de facultades entre la Federación y los estados.
11.4.1 Sistema canadiense y de los Estados Unidos de América. Tanto el sistema norteamericano como el canadiense son representativos y emblemáticos cada uno de ellos según el origen de su propio federalismo, dando origen también a distintos modelos de distribución competencial. Hemos contado ya antes que al constituirse los Estados Unidos de América, se trataba de entidades independientes plenamente constituidas, las cuales decidieron convertir la transferencia de una serie de materias y facultades a una nueva entidad surgida de dicho pacto, que es precisamente la Federación, reservándose, sin embargo, un ámbito de actuación mucho más amplio de lo que conceden a la Federación. Con lo anterior, su distribución de competencias implica que la Federación tendrá todas aquellas facultades que enumere la Constitución. La Federación Canadiense fue creada en 1867, tiempo en que las colonias británicas semiautónomas sintieron la necesidad de asociarse en una entidad mayor, sobre todo para hacer frente a los problemas económicos. Pero en esta federación, unión o pacto, el poder central, a diferencia del americano, es el que concede una serie de facultades a los estados, reservándose este poder federal algunas facultades. Esto es, en el sistema canadiense las entidades federativas tendrán aquellas facultades que le otorgue la Constitución, y las restantes serán atribuciones de la Federación. En consecuencia, entre un sistema competencial y otro, las diferencias obedecen a su origen. En los Estados Unidos de América se ha demostrado que la Federación se ha ido formando a través de las distintas atribuciones, mientras los métodos interpretativos de la Suprema Corte le dan un poder adicional. 11.4.2 Las facultades explícitas e implícitas. El artículo 124 constitucional dispone: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. De lo que entendemos que para saber si alguna materia es federal o local, se debe consultar el texto de nuestra Constitución y observar si es una atribución de la Federación o, de lo contrario, es materia de las entidades federativas. Pero lo anterior, tan simple, puede complicarse si existe la posibilidad jurídica de que haya materias que sean del orden federal, pero que no expresamente estén señaladas en la Constitución, sino porque lo devienen de facultades implícitas otorgadas a la Federación, advirtiendo entonces la posibilidad de hablar de facultades explícitas e implícitas. Las facultades explícitas son aquellas que de manera directa y específica enumera la Constitución, es decir, son las conferidas por la Constitución a los poderes federales de manera concreta y determinada conforme a la letra, mientras que las facultades implícitas son las que el Poder Legislativo puede concederse a sí mismo como medio necesario para ejercer alguna de sus facultades. Las facultades implícitas en nuestro país solo pueden justificarse si se reúnen los requisitos derivados de la fracción 30ª del artículo 73 constitucional, a saber, inciso A, la existencia de una facultad explícita que por sí sola no puede ejercerse. B. La relación entre la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, esto es, que sin la primera no puede realizarse la práctica de la segunda. E inciso C. El reconocimiento por el Congreso de la Unión a la necesidad de una facultad implícita y el otorgamiento por el mismo Congreso del poder que ella necesita. 11.4.3 Las facultades concurrentes y coincidentes. Hemos advertido que existen excepciones a lo dispuesto por el artículo 124 constitucional en materia de distribución de competencias, como ocurre en muchos sistemas federales que implican facultades denominadas concurrentes y coincidentes. En los Estados Unidos de América se denominan facultades concurrentes a aquellas que están atribuidas a la Federación para legislar en una materia determinada, pero que la Federación no ha ejercido, y en tanto no la ejerza, es aceptable jurídicamente que legislen y apliquen las entidades federativas en su respectivo territorio, en el entendido de que cuando sea legislado por la Federación, quedarán derogadas las normas locales respectivas. Nuestro sistema jurídico entiende equivocadamente
algo muy distinto, al considerar que son facultades concurrentes aquellas que en forma simultánea ejercen la federación y las entidades federativas e incluso los municipios. Estrictamente lo que en México existe son facultades coincidentes. Nuestro sistema de facultades coincidentes en rigor prevé cierta prevalencia de la federación respecto de las entidades federativas. La existencia de este método de distribución de atribuciones concretas en materias coincidentes no desquebraja el sistema constitucional mexicano, porque le da al Congreso de la Unión facultades de distribuir competencias entre la Federación respecto de las entidades federativas. Destacan como facultades coincidentes, mal llamadas concurrentes, por nuestro sistema jurídico las materias de educación, desarrollo urbano, asentamientos humanos, salud, ecología, etc. 11.5. Naturaleza jurídica de los Estados miembros de la Unión. Cuando el artículo 40 dispone es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, al referirse a estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, el término soberano estrictamente no se refiere a la soberanía, sino a la autonomía. Es decir, las entidades federativas no tienen una potestad suprema de autodeterminación y autodenominación, sino que tienen un régimen tal que les permite autogobernarse. Son autónomos en lo que concierne a su régimen interior, pero además deben permanecer unidos a la federación. La federación en sí misma tiene su fuerza competencial. Tanto la federación como las entidades federativas están sometidas a la Constitución. Con lo dispuesto en el numeral 40 y el primer párrafo del 41, nos quedan claras algunas particularidades del Estado federal, de las cuales destacamos. 1. Existe una jerarquía que implica sometimiento tanto de las entidades federativas como de la Federación a la Constitución Federal. 2. Lo que pertenece a las entidades federativas es su autonomía. 3. El ámbito de actuación de la Federación y de las entidades federativas deviene de la Constitución e implica una distribución de competencias, y no una situación de jerarquía entre la Federación y las entidades federativas. 11.6. Naturaleza jurídica, origen y finalidad del Distrito Federal. La expresión Distrito Federal designa un espacio físico en el cual residen los poderes de la Unión. Es una invención que hace posible la residencia de un poder general, que es la Federación. Su existencia es una necesidad no de técnica jurídica, sino política. Así pues, la Federación requiere un Distrito Federal para que ninguno de los estados irrumpa o debilite los propios actos de la Unión a través de actos físicos o a través de impedimentos en el desarrollo de la vida cotidiana de las autoridades federales. La Constitución de los Estados Unidos, desde su proyecto de 1787, especificó en su artículo primero, sección octava, cláusula 17, que el Congreso tendría facultad exclusiva para legislar sobre un distrito, cedido en particular por un Estado de la Unión, con la aceptación del Congreso para el asiento del gobierno de los Estados Unidos. En nuestro país, la Constitución de 1857, al enumerar las partes integrantes de la Federación, nombra al Valle de México como sede de los poderes federales sin llamarle aún Distrito Federal. No obstante, el artículo 72, fracción sexta, otorga al Congreso la facultad para el arreglo interior de un Distrito Federal. El Congreso Constituyente de 1916-17 desaparece la mención del Valle de México y aparece el nombre del Distrito Federal. El Distrito Federal ha vivido desde entonces importantes cambios, tanto de organización política como administrativa, hasta que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de febrero de 2016, el Distrito Federal
pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo transitorio 14 establece que a partir de la entrada en vigor del mismo, todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deben entenderse hechas a la Ciudad de México. Sigue siendo la sede de los poderes federales, aunque su naturaleza ha cambiado, y de ello platicaremos en otra oportunidad. 11.7. La garantía federal. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 119 constitucional implica la llamada garantía federal, que consiste en que los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección a petición de la legislatura de la entidad federativa o por su ejecutivo, si aquella no estuviera reunida. Sin duda alguna es una disposición trasladada de la Constitución de los Estados Unidos de América y por lo tanto objeto de múltiples discusiones entre nuestros académicos. Apreciados estudiantes, les agradezco su atención, les reitero mi disposición por si tienen alguna duda y me despido de ustedes esperando que tengan un magnífico día. Espero un rato.